y van a demandar aplicaciones en función de la utilidad marginal, o sea, van a demandar más bienes siempre y cuando la utilidad marginal sea mayor a la anterior aplicación que han demandado en algún momento. Por ejemplo, los primeros sistemas de contabilidad automatizados tenían un nombre, los Mónica, que le estoy hablando de la década de los 70, 80. Eran sistemas empaquetados que se traían de Estados Unidos, y aquí obviamente lo que hacían los primeros ingenieros en sistema no eran informáticos, eran sistemas lo que se formaban en La Paz, eh, en Potosí, etcétera, en Sucre. Lo que hacían es adaptar ese sistema, pero con el tiempo ya fueron desarrollando. Por lo tanto, la utilidad marginal de esa aplicación es ahora mucho mejor o mayor que, las antiguas aplicaciones. Entonces, a medida que los productos se van innovando, su utilidad marginal es cada vez mayor. Y esto obviamente lo estudian las empresas para poder tomar mejores decisiones, tomando en cuenta de que su demanda va a depender de la utilidad marginal, de la calidad del producto, etcétera. Y para ello se utilizan algunos enfoques. Hemos visto, por ejemplo, el enfoque de la utilidad marginal, o que también se llama el enfoque cardinal, que mide la utilidad de un bien o de un servicio en función de la utilidad marginal. Es decir, se debe demandar un bien o servicio en función a la utilidad marginal más alta que pueda obtener, ¿no? En el caso de un bien, cuando la utilidad marginal es igual al precio. En el caso de dos bienes, cuando obviamente el consumidor dispone de un ingreso y el precio de los bienes y cuenta con una información de la utilidad marginal, puede determinar las cantidades óptimas que le permitan maximizar su utilidad. Entonces existe un enfoque alternativo que ya no mide la utilidad total, que se llama el enfoque cardinal. No es idéntico el enfoque cardinal, pero es una herramienta que sirve también para medir las decisiones del consumidor, cómo toma decisiones el consumidor, pero a partir básicamente de una toma de decisiones que realiza el consumidor, analizando básicamente la mejor combinación de bienes que puede demandar en base a su utilidad y en base al precio y el ingreso que tiene. Es decir, el mercado donde el consumidor va a comprar y ofrecen las empresas está representado por una curva que se llama curva de indiferencia. Y existen varias curvas de indiferencia que, por ejemplo, podrían asemejarse a varias marcas de computadora, varias calidades de software, donde obviamente cada uno de ellos representa combinaciones en un modelo simplificado de dos bienes. Aquí en economía se utilizan mucho los modelos, particularmente los modelos simplificados, para analizar precisamente estos fenómenos. Y aquí también utilizamos un modelo que es una curva de demanda asintótica, la curva de indiferencia, a través del cual se puede estudiar, se puede analizar y se puede predecir cómo va a tomar decisiones el consumidor sin necesidad de medir la utilidad marginal, sin estar eligiendo el impacto de cada unidad extra, que es el concepto de utilidad marginal, sino más bien de elegir la mejor combinación de bienes en base a un mapa de varias curvas de indiferencia que se muestra en el mercado. Entonces, para verlo de manera práctica, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si ya se puede ver? Sí, ya se ve. Muy Ya se bien, ve, gracias. ingeniero. Gracias. Bien. Eh, Primero voy a ver esta imagen.
Déjenme trasladar. Voy a analizar esta imagen. Como podrán ver aquí, es un gráfico de 4 cuadrantes, eh, donde, donde veo 3 curvas. Acá tiene la primera curva, U1, U2, U3, que están casualmente abarcando los 4 cuadrantes. Este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. A estas curvas que tienen una pendiente negativa y decreciente se le llama curvas de indiferencia. Ya vamos a ver más adelante por qué se llaman curvas de indiferencia. Y que representan combinaciones de diferentes cantidades de bienes y servicios, o solamente de 2 bienes o solamente de 2 servicios. Si bien se puede analizar en curvas que pasan por el origen y debajo, o sea, en el eje, en el cuadrante 3 con valores negativos, obviamente su análisis y complejidad es bastante, mm, no es muy clara para poder tomar decisiones. Por lo tanto, solamente se utiliza este segmento que está en el cuadrante 1 de la curva de indiferencia 3. Estas se pueden analizar, pero son para otro tipo de bienes que no son los bienes normales que se analizan. Entiéndase por bien normal, por ejemplo, una computadora, un software, este, alimento, bebida, vestimenta, es lo que habitualmente demandamos las personas, ¿no? Que se puede analizar fácilmente en el cuadrante 1. Entonces, una curva de indiferencia no es una curva que muestra diferentes combinaciones. Yo puedo utilizar un bien X y un bien Y, y que cualquier decisión que yo tome sobre esta recta o sobre esta curva representa un mismo nivel de utilidad. Entonces, la decisión, en este caso la habilidad que debe tener el consumidor es saber elegir cuál de las combinaciones es mucho más útil que las otras, que pueden haber varias en un plano cartesiano, varias curvas de indiferencia. Entonces, eso anticipadamente explicado de manera rápida, pero es importante hasta, es importante primero eh, analizar y un poco recordar el anterior enfoque que hemos visto y comparar con este nuevo enfoque que vamos a ver. Para ello vamos a hacer un pequeño resumen. La teoría de la demanda, como ya hemos visto, hemos indicado al principio de esta unidad, estudia cómo los consumidores toman decisiones sobre la compra de bienes y servicios. Acuérdense que un hardware, un software son bienes y son servicios a la vez. Esto lo hemos estudiado a través del enfoque cardinal, que ya hicimos hasta los ejercicios, en el que se supone que la utilidad se puede medir y cuantificar a través de la utilidad marginal. Hemos visto de que un consumidor elige aquellos bienes que le reportan mayor utilidad marginal. Algo que en la práctica no es muy difícil para poder cuantificar. Yo tendría que hacer un análisis numérico para determinar la utilidad marginal. Intuitivamente, uno lo puede calcular, ¿no? A través básicamente de un análisis eh, de sensibilidad del mismo organismo. En el caso, por ejemplo, de bebidas, de agua. Cuando yo tomo un vaso de agua, después de haber hecho alguna actividad física, es algo que lo valoro mucho en relación al segundo vaso, al tercer, cuarto vaso. Esto se puede valorar intuitivamente, ¿sí? Pero hay otros bienes que no es fácil de medir intuitivamente. Por ejemplo, si yo tengo una casa y estoy aspirando a una segunda casa, si bien puedo valorar su utilidad marginal por el hecho de que yo no puedo vivir en las dos casas, ¿no? Tengo que necesariamente tomar una decisión de alquilarla y me va a dar una utilidad seguramente los alquileres. Eso podría medirlo hasta 1, 2, 3 casas, pero no es nada usual que tenga 50, 100 casas, que es posible, pero
desde el punto de vista racional pareciera no conveniente porque para gestionar o administrar esa cantidad de casas tendría que dedicarme solamente a eso y no tendría el tiempo suficiente. Entonces, desde ese punto de vista no es muy práctico para analizar. Solamente en algunos bienes, como les decía, el caso de alimentos, de bebidas. Sin embargo, hay otra herramienta mucho más útil que el que hemos visto, que se llama el enfoque ordinal, que se constituye, como dice aquí, en un enfoque alternativo para explicar el comportamiento del consumidor, ¿no? Que es el enfoque ordinal, que consiste en que los consumidores deben ordenar las diferentes combinaciones de bienes y servicios que quieran demandar de acuerdo a sus preferencias para maximizar su utilidad. Es decir, para ello utilizan este dibujito, este gráfico que se llama curva de indiferencia, el cual muestra un conjunto de combinaciones de puntos y esos puntos representan un par de coordenadas que pueden ser un bien X en el eje X y un bien Y si representamos en el eje Y un determinado bien denominado bien Y. Bien, más adelante seguimos. Lo esencial para este enfoque es que los consumidores sean capaces de saber ordenar o clasificar o identificar todas aquellas combinaciones posibles según una relación de preferencia, que es muy fácil, obviamente, eso se puede hacer desde un punto de vista subjetivo. Cuando yo comparo, por ejemplo, entre querer comprar un vehículo, ¿no? Un vehículo de una determinada marca. Van a haber marcas que son mejores a algunas y otras que son mucho mejores que otras. Entonces, como más o menos utilizar una herramienta de la matemática como la transitividad. Si quieren, a manera de ejemplo específico, la marca Mercedes-Benz es mejor que la marca Toyota y la marca Toyota es mejor que la marca, qué sé yo, Hyundai. Al mismo tiempo, la marca Mercedes-Benz va a ser mucho mejor que la Hyundai. Estoy hablando de un principio de transitividad que se utiliza aquí, que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, el enfoque ordinal utiliza como instrumento de análisis las curvas de indiferencia, que son herramientas de análisis, ¿no? Las curvas de indiferencia como funciones de utilidad. Acuérdense que una función es aquella variable que depende de otras variables. Es una función. Matemáticamente una función es una variable que depende de otras variables. Y aquí obviamente la variable utilidad depende de otras variables que se llaman cantidades demandadas de un bien. En este caso, para estudiar las elecciones individuales, y la otra herramienta es la restricción presupuestaria. Esto ya la conocen, le voy a recordar, la restricción presupuestaria matemáticamente, hemos visto ya en los anteriores ejercicios, viene a ser mi ingreso, que en este caso viene a ser a nivel de restricción presupuestaria, representado en un modelo de dos bienes, el precio de un bien X por la cantidad del bien X, más el precio de un bien Y por la cantidad del bien Y. Este es el ingreso del consumidor. En un modelo de dos bienes se supone que el ingreso del consumidor debe ser igual al gasto. Siempre y cuando yo esté suponiendo de que este gasto comprende solamente dos bienes, el bien X y el bien Y. Entonces, para determinar el gasto, obviamente, de la compra de dos bienes, del bien X y del bien Y, tengo que multiplicar su precio de X por la cantidad de X y el precio de Y por la cantidad de Y. Entonces, mi ingreso en este modelo de la restricción presupuestaria, como su nombre mismo le indica, se constituye una restricción para que un consumidor pueda obtener combinaciones de bienes de mayor utilidad o satisfacción, que lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Bien, ahora vamos a ver cada una de estas herramientas. Vamos a estudiar cada una de estas herramientas desde el punto de vista básicamente del concepto, de su característica, para qué se utiliza, cómo se utiliza, etc. Inicialmente vemos una imagen. En esta imagen vemos
una persona que está observando una tienda de computadoras, pero en esta tienda de computadoras no solamente hay computadoras, también hay impresora y hay otros insumos. Entonces, ¿cómo podría representar una curva de indiferencia a través de esta imagen? Em, por ejemplo, yo podría utilizar una herramienta en un plano cartesiano en el que represente aquí un bien X que podría ser equivalente a una impresora. Y en el bien Y voy a suponer que Y me representa a impresora, o perdón, computadora. Y me representa número de computadoras y X representa número de impresora. Para analizar cuántas computadoras y cuántas impresoras debe demandar una empresa o una persona, puede utilizar esta herramienta que se llama curva de indiferencia, que representa un nivel de utilidad que obtiene el consumidor al demandar. Le puedo dar un valor, si ustedes quieren, de 100. Es un valor nominal simplemente. Y bueno, yo puedo demandar, esto puede representar, por ejemplo, 2 unidades, 1, 2, 1, 2. A ver, voy a mejorar mi número. Bien, yo puedo demandar una cantidad de computadoras representado en el par, en el punto A, que es un par de coordenadas, una impresora y una computadora. A, a esta combinación le llaman cesta o canasta de bienes. Cesta o canasta de bienes. Yo utilizo combinación, par de coordenadas. No me gusta utilizar el concepto de cesta. Cesta asemeja como literalmente es una canasta donde se coloca la computadora y la impresora. Por eso no me gusta utilizar. De todos modos, el A es una combinación de una computadora y una impresora. O también podría comprar 2 unidades de Y, perdón, tengo un error aquí. Tengo un error, déjeme ordenar esto. 1, 2. El punto A me está mostrando que el consumidor, sea una empresa o una persona, puede demandar 2 unidades de computadoras y una impresora, o viceversa, una computadora o 2 impresoras. En el punto B o en la cesta B, ¿qué representa el punto A y B? Representa 2 combinaciones de bienes que son indiferentes. ¿Pero por qué son indiferentes? Porque al consumidor, sea persona o empresa, le reporta un nivel de utilidad igual a 100. Cualquiera de estas combinaciones, sean 2 computadoras y una impresora, o una computadora o 2 impresoras. Por lo tanto, A es indiferente a B, como B es indiferente a C. Por eso se llama curvas de indiferencia. Por eso se llama curvas de indiferencia.
Y estas curvas de indiferencia tienen una serie de supuestos. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar una impresora y una computadora al mercado, voy a encontrar varias curvas de indiferencia, que obviamente cuanto más alejadas estén del origen, puede representar mayor nivel de utilidad. Por ejemplo, este puede ser de 200. Puede aparecer otra tercera. Puede aparecer una tercera. Este es U2, este es un 1 y un U3. Cuanto más alejada esté del origen, representa eh, un mayor nivel de utilidad, por ejemplo, este 4. ¿Y cómo asocio de que esto representa mayor nivel de utilidad cuanto más alejado esté del origen? Por ejemplo, hay marcas. Cuando hablo de marcas, una marca de computadora A, una marca de computadora B, y en un mercado van a existir varias marcas. Entonces, las mejores marcas están más alejadas del origen porque representan una mayor utilidad. No es lo mismo tener un auto Mercedes-Benz que tener un auto Toyota que tener un auto chino. En ese orden podría decir de que el Mercedes-Benz es mejor que el Toyota y que el Toyota es mejor que el auto chino. Entonces es coherente esta explicación. Pero además yo puedo tener acá otras combinaciones de bienes, como por ejemplo esta otra que podría ser un punto C, podría tener otra acá en la curva de indiferencia 3 que podría ser D. Entonces, cuando yo tengo un plano cartesiano con un mapa de curvas de indiferencia, acuérdense que una curva de indiferencia es una curva que muestra diferentes combinaciones de bienes y que proporcionan un mismo nivel de utilidad. Así se define esta curva. Representa un conjunto de combinaciones o pares de coordenada o combinaciones de bienes y que proporcionan al consumidor, sea este persona o empresa, un mismo nivel de utilidad. Muy bien. Sin embargo, también decimos de que en un mercado se puede representar a través de un mapa de curvas de indiferencia que muestran diferentes niveles de utilidad, las diferentes marcas, calidades de producto, calidad de software. Por ejemplo, los software con norma ISO pueden ser estos, los norma sin norma ISO, pero con calidad, podrían ser la U2 y la U3 son cualquier sistema de información o software sin certificación alguna. Entonces se puede valorar de diferentes formas. Ahora bien, el análisis de estas curvas de indiferencia se enmarca en una serie de supuestos, básicamente tres supuestos. El primero de ellos que vamos a ver se refiere al supuesto de completitud. Dice, una empresa, una persona demanda bienes completos, demanda toda esta función de utilidad. Aunque elija solamente A, al elegir A, también implícitamente está suponiendo que B le proporciona el mismo nivel de utilidad. Por lo tanto, sus decisiones son indiferente a B. Demanda toda la función, toda esta función de curva de indiferencia. Por eso son completas las decisiones. Segundo, las decisiones que toma el consumidor son transitivas. ¿Qué quiere decir transitividad? Ustedes la saben que es en matemáticas se han llevado a transitividad. De estas cuatro combinaciones A, B, C y D, ¿cuál es el mejor? Se supone que D es el mejor porque está en un nivel de utilidad igual a 400. No voy a decir que D, la combinación de bienes D, es mejor, pues estoy utilizando un signo de mayor, es mejor que C. Y además C es mejor que cualquiera de A o de B. Voy a colocar de B, de A. Por lo tanto, como conclusión podría establecer de que D también es mejor que A. Entonces, esto es evidente. Cuando usted tiene diferentes marcas de un producto, como le decía, una marca muy conocida en computadoras, una marca relativamente conocida y una desconocida. ¿Cuál voy a comprar? Voy a tender a comprar siempre la mejor, no la regular o la mala.
Pero ¿de qué va a depender? Ah, y aquí empieza la otra herramienta que se llama restricción presupuestaria, que es esta línea recta. Ingreso igual a PX por X más precio de Y por Y. Precio de Y por Y. Esta es una restricción y que está representada por el ingreso que tiene, la plata que tiene el consumidor para comprar la computadora y la impresora, el precio de la impresora y el precio de la computadora. Y estas X son las variables que yo voy a buscar para saber cuántas impresoras y cuántas computadoras voy a comprar para maximizar mi utilidad. Entonces, matemáticamente, voy a tener yo más o menos dos funciones matemáticamente. Primero, una función U que depende de dos variables, X y Y. Sujeta, esta función de utilidad sujeta a una restricción que es igual a I, precio de X por X, como decíamos, más precio de Y por Y. Entonces, lo que se trata a través de este análisis es precisamente a través de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, determinar cuánto debo demandar de X, en este caso impresoras, y cuánto de Y, que en este caso son computadoras, para maximizar mi utilidad, para que la empresa o el consumidor maximice su utilidad. ¿Y qué significa maximizar la utilidad? ¿No? Que esté plenamente satisfecho para los fines que está comprando un bien. Cuando uno está satisfecho, como por ejemplo cuando hablamos de celulares, cuando tiene el mejor celular, pero aparte de tener el mejor celular, mejor si tengo dos, ahí estoy mucho más satisfecho. A eso se llama utilidad o satisfacción, al nivel en el cual la persona se siente satisfecho con un bien. En el caso de una empresa, se siente satisfecho con la mejor computadora, con la mejor impresora, el mejor sistema de información, etc. Entonces, por eso al principio decía, este enfoque se trata básicamente de que el consumidor sepa elegir de estas diferentes posibilidades A, B, C, D, cuál debe demandar. Pero esa demanda, por mucho que sea esta la mejor, va a estar restringida por el ingreso y el precio de los bienes. Entonces, obviamente, si cubre el ingreso para comprar la mejor impresora, la mejor computadora, puede hacerlo de lo contrario, habrá un punto entre estas tres en el cual obviamente la restricción presupuestaria va a ser un punto de tangencia. Por ejemplo, si fuera B la mejor opción, si fuera B, esta recta va a ser un punto de tangencia, voy a hacer con otro color. Va a ser un punto de tangencia en B. Eso significa que cuando la pendiente de esta recta va a ser igual a la pendiente que se llama tasa marginal, que vamos a ver más adelante, me están determinando las cantidades óptimas que debo demandar un bien. Esas cantidades óptimas son precisamente esta cantidad, ¿sí? En consecuencia, la restricción presupuestaria, si solamente cubre para llegar a B, se hará tangencia en B. Y si es en D, obviamente la recta de presupuesto tendría que ser una restricción más larga que corte, obviamente, al eje y se haga un punto de tangencia. Bien, para ello, entonces, yo aquí les he dado una explicación rápida de todo. Voy a borrar y para ir secuencialmente explicando todo estos gráficos que hice rápidamente para que le encuentren sentido a lo que voy a hablar. Les he hecho más o menos una síntesis de estas dos herramientas que son importantes. Pero antes de entrar en detalle a ver cada uno de los dibujos que hice, vamos a ver cuáles son los supuestos que maneja este enfoque. El primer supuesto.
El enfoque ordinal del comportamiento racional del consumidor determina que sus decisiones sobre los diferentes bienes que puede comprar, dado su ingreso y el precio de los dos bienes, es por eso un modelo de solamente un plano cartesiano de un bien X y un bien Y. Se sustenta en la capacidad de ordenar sus preferencias y cuantificar la satisfacción de los mismos basados en los siguientes supuestos. Hay un supuesto que se llama la completitud. Les decía que cuando yo demando un bien, una combinación de bienes en una función de utilidad, voy a demandar toda la función, no solamente una combinación. ¿Por qué? Porque cualquier combinación me es indiferente para obtener un nivel de utilidad igual a 100. Eso dice. Se considera que las preferencias son completas cuando un consumidor está en capacidad de decidir sobre la deseabilidad o la preferencia entre dos combinaciones de bienes A y B que están sobre una misma curva de indiferencia. Cualquiera de ellas serán indiferentes entre las dos, es decir, A y B son dos bienes diferentes, no, son dos bienes diferentes, el individuo puede especificar la siguiente posibilidad, prefiere a B o prefiere B a A, o A y B son ambas atractivas. ¿Y cómo yo demuestro esto en un plano cartesiano? A ver, me voy a dar espacito aquí. Nuevamente voy a graficar la curva de indiferencia del bien X y el bien Y. Aquí está mi curva de indiferencia. Les decía, esto representa un nivel de utilidad igual a 100. Entonces, yo, si demando una combinación A en este punto, va a ser indiferente a B, que está en este otro punto. Agarro ahora esta idea. Quiero que me siga. Dice, eh, está en la capacidad de decidir sobre la deseabilidad o la preferencia entre dos combinaciones de bienes A y B. ¿Cuál elijo? A o B va a depender de mi necesidad. Si yo demando A es porque requiero más Y menos X. Si demando B, requiero menos Y y más X. Cualquiera de ellas son indiferentes. Al final, A y B me es indiferente porque con cualquier combinación yo llego a obtener un nivel de utilidad igual a 100. Es decir, si A y B son dos bienes diferentes en cantidades, el individuo puede especificar las siguientes posibilidades. Prefiere a B, o prefiere B a A, o prefiere, en este caso, y B son atractivas porque les representan un mismo nivel de utilidad. Por esa razón se dice que que uno de los supuestos básicos es la completitud, que un consumidor demanda funciones completas, no una partecita. Esta parte solamente A de este punto o de este otro punto. Es todo. Al final de ese todo va a elegir A o va a elegir B. Segundo elemento importante, la transitividad, ¿no? Esta de la transitividad, y también ya les he explicado, si yo tengo un mapa de curvas de indiferencia, se dice un mapa de curvas de indiferencia cuando yo tengo varias curvas de indiferencia. Cuando yo voy al mercado a comprar un computador e impresora, tengo varias marcas. Esas marcas representan diferentes niveles de utilidad. Puedo estar en A, puedo ubicarme en A, en B o en C. Estos puntos A, B o C representan diferentes niveles de utilidad. Esto, así como está, representa que cuanto más alejado esté del origen, la curva de indiferencia representa un mayor nivel de utilidad. Por eso se dice que C para mí es mejor que B. Y B a su vez va a ser mejor que A. Conclusión, C va a ser mejor que A. Entonces también aquí se utiliza en este análisis el principio de transitividad, que se refiere básicamente a ese análisis que hemos hecho en diferentes curvas de indiferencia.
Y finalmente está este tercer supuesto que se llama cuanto más mejor. Ay, qué pena. Bueno, voy a mantener porque necesito seguir explicando esto. Bueno, estas eran mis tres curvas de indiferencia. ¿A qué se refiere cuanto más mejor? De que la combinación C tiene más de Y y tiene más de X que B. B tiene más de Y y más de X que A. Entonces el consumidor se va a sentir más satisfecho, obviamente demandando C, porque tiene mayores cantidades de los dos bienes, que demandando B o que demandando A. El consumidor por naturaleza siempre aspira a tener más que menos. No quiere más carreras, quiere tener en una empresa más sistemas de información, más computadoras, pero no más también, sino también las mejores. Entonces el comportamiento del consumidor siempre está dirigido a tener más de una unidad de un bien. Entonces, este es el principio de que va a elegir siempre C. Va a elegir C porque representa mayor cantidad de los dos bienes que B. Y a su vez B representa mayores cantidades de Y y de X que A. A eso le llamamos cuanto más mejor. Es un principio que también algunos le llaman el principio de insaciabilidad. El ser humano siempre no está conforme con un solo bien. Una empresa no está conforme con una sola computadora, quiere más computadoras, no está conforme con un sistema de información, quiere más sistema de información, etc. Muy bien. Tengo 1 minuto 27. Voy a programar un nuevo tiempo de 40 minutos. Voy a salir en este minuto y vuelven ustedes entrando con el mismo link. Entonces voy a salir y voy a volver a entrar en 3 minutitos, por favor, para hacer preguntas. O pueden hacerlo a través del chat que también está habilitado. Tienen las manitos aquí para poder participar si tienen alguna pregunta o simplemente hablan. Ahora yo quiero saber si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. Seguimos entonces. Muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de la teoría de la demanda del consumidor, enfoque ordinal. Voy a compartir pantalla para nuevamente volver a lo que estamos viendo. Bien, aquí estamos presentando los supuestos sobre los cuales se explica el enfoque ordinal. Hemos visto el principio de la completitud, el principio de la transitividad y terminamos viendo el principio de la insaciabilidad o cuanto más mejor. Les reitero que este supuesto se refiere básicamente a que todo consumidor, toda empresa quiere tener más cosas, quiere tener una empresa más capital, más computadoras, las mejores computadoras, más ingenieros, los mejores ingenieros. Una persona también, como nosotros naturales, quiere tener más plata, quiere tener más ropa, más celulares, más vehículos, etc. Entonces, siempre el consumidor tiende a explorar o a buscar más bienes que menos bienes. Muy bien. Entonces, con estos elementos, ahora sí podemos ya entrar a definir una curva de indiferencia, aunque ya lo hemos hecho. Si ustedes se fijan en esta imagen van a encontrar el concepto de curva de indiferencia. Si bien está demasiado echada, pero una curva de indiferencia muestra en un plano cartesiano. Por ejemplo, aquí podría representar CDs, y acá chocolates. ¿Qué ven en la imagen ustedes? A ver, para poder interpretar, ¿qué ven en esta imagen de aquí? ¿Me escuchan, compañeros?
Sí, ingeniero, todo se escucha bien. ¿En qué se ve aquí en esta imagen? Pueden colocar por el chat. Un equilibrio, dicen Juanca, Quispe, Joel, a través del chat. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué se ve? ¿Cuál sería la interpretación? ¿Qué se ve en estos dibujitos? A una Se persona, piensa, dígame, podría decir que se ve el deseo de cada persona porque el de la izquierda quiere como esos redonditos y el de la derecha quiere más los chocolates. sí, correcto. Este es un gráfico bastante simplón para expresar esos supuestos que hemos visto hace rato, esos tres de la completitud, transitividad, el supuesto de cuanto más mejor. Si ustedes se fijan la cara de este individuo, está feliz porque tiene 3 CDs. Yo podría representar aquí el número de CDs, aquí en este eje. A ver, déjeme cambiar mi puntero un minutito. Pluma. En este eje podría representar los CDs o CDs y aquí podría representar los chocolates. Chocolate. Entonces, obviamente esto representa más CDs y 2 chocolates. Aquí la persona está contenta. Pero si usted se fija, aquí disminuye el número de CDs a 1 y 2 chocolates. Es otra combinación. Esta es una combinación A, si ustedes quieren. Esta podría ser una combinación B. Y que respecto al rostro es diferente. A, al rostro A es diferente al rostro B. Y fíjense, el tercer rostro también es diferente, pero me está mostrando otra combinación. Un CD y 3 chocolates. Entonces, el que yo elija A, B o C va a depender de mis necesidades. Entonces, una curva de indiferencia es una curva que muestra diferentes alternativas o combinaciones de bienes que representan un mismo nivel de utilidad. Esta curva podría ser un nivel de utilidad igual a 50. Yo obtengo 50 de utilidad con cualquier combinación ABC. Va a depender básicamente de cuánto tenga necesidad de CDs y de chocolate. Entonces, una curva de indiferencia muestra precisamente estos rostros. Para empezar, les decía que el consumidor demanda funciones completas. Toda esta función que es igual a 50, por mucho que se quede en A, pero al final está dentro de una función completa. Segundo, para el consumidor siempre es más conveniente más unidades que menos unidades. Por eso aquí tiene un rostro feliz, porque tiene más unidades de un bien. Tiene 3 con respecto a 1 que tienen los otros. Entonces, una curva de indiferencia definiendo muestra diferentes combinaciones de un bien o un servicio que le proporciona un mismo nivel de utilidad. El que me quede en A, en B o en C representa un mismo nivel de utilidad igual a 50. Veamos la definición. Una curva de indiferencia muestra un conjunto de puntos, para nosotros es A, B y C, que representan diferentes combinaciones particulares de bienes. Obviamente A muestra una combinación diferente que B y que C, cada una de las cuales determina el mismo nivel de utilidad o satisfacción, por eso le pusimos acá 50. Yo demande A, B o C representa 50. Determinan el mismo nivel, déjeme ubicar el puntero, el mismo nivel de utilidad o satisfacción al consumidor. Esto explica por qué le es indiferente situarse en cualquiera de los puntos A, B o C ubicados sobre la misma curva de indiferencia. Cualquiera de estas combinaciones me reporta un mismo nivel de utilidad igual a 50. Una curva de indiferencia algebraicamente se representa a través de una función. Acuérdense que una función es una variable utilidad que depende de otras variables. En este caso, las variables son
mi nivel de utilidad va a depender de cuántas unidades de Y y cuántas unidades de X demande, donde U representa la utilidad y X y Y son los bienes que se están analizando. En este caso, el bien X es chocolates y el bien Y son CD. Para representar gráficamente una curva de indiferencia, se parte del supuesto de que en el mercado solo existen dos bienes. Ese es el modelo. Un modelo, acuérdense que es una representación simplificada de la realidad y sirve para analizar un hecho o un fenómeno económico y para hacer proyecciones o para hacer previsiones. Ese es un modelo. Este es un modelo simplificado donde yo solamente analizo dos bienes, pero la pregunta del millón es, ¿un individuo solamente demanda software y hardware? ¿O una empresa solamente demanda software y hardware? No, demanda infraestructura, demanda materia prima, recursos humanos, recursos materiales, etcétera. Pero a partir de dos bienes se puede inferir el comportamiento con los otros bienes. Es la utilidad práctica de un modelo en economía, que es una representación simplificada de cuál es el comportamiento del consumidor respecto a dos bienes, sin que esto signifique solamente que los dos únicos bienes existentes son CD y chocolate, sino son cientos de bienes que habitualmente demanda una empresa o un individuo. Bueno, para representar gráficamente una curva de indiferencia se parte del supuesto de que en el mercado solo existen dos bienes, X y que de esta forma el consumidor puede ordenar diferentes combinaciones, como estamos viendo aquí. Son diferentes cestas de bienes, A, B y C, o diferentes combinaciones de ambos bienes para demandar por unidad de tiempo. Es decir, esta es una representación gráfica de una curva de indiferencia. Si ustedes ven aquí, una curva de indiferencia me muestra diferentes combinaciones o combinaciones de cantidades de bienes que puede ser por unidad de tiempo. Yo cada año demando esta combinación, puedo demandar esta combinación A, combinación B o la combinación C. Entonces una curva de indiferencia va a ser una curva asintótica y que tiene básicamente cuatro características que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, para representar una curva de indiferencia, utilizo un plano cartesiano donde el eje de las X representa un bien, las cantidades de un bien, si ustedes quieren, por unidad de tiempo, y el eje Y las cantidades de otro bien Y por unidad de tiempo. Por ejemplo, podría ser cantidad demandada de computadoras e impresoras por año por una empresa, que puede estar representado por el punto A, por el punto B o por el punto C. Cualquiera de estos me representa un mismo nivel de utilidad. Reitero, esto puede representar un nivel de utilidad para los consumidores igual a 50. Por eso también se llama ABC, combinaciones indiferentes, o también producto de esto se llama curva de indiferencia, porque las combinaciones A, B y C que conforman la curva de indiferencia le son indiferentes al consumidor. Puede demandar C, puede demandar B, puede demandar A. Cualquiera de ellas le representa un nivel de utilidad de 50 útiles, que es un indicador que se utiliza en el campo de la economía para medir la utilidad que proporciona un bien, útiles. Estas curvas de indiferencia, chicos, tienen cuatro características. La primera representa que tienen pendiente negativa. ¿Por qué tienen pendiente negativa? Si bien se puede ver aquí que es decreciente, pero la pendiente negativa se representa a través del siguiente análisis. Cuando yo me muevo de A hacia B, y para mantenerme en el mismo nivel de utilidad, yo tengo que voy a renunciar a esta cantidad del bien Y. O si ustedes quieren, voy a utilizar un nuevo gráfico.
voy a tener que disminuir, voy a representar la disminución con este signo negativo. Una determinada cantidad, este cambio, va a cambiar, voy a cambiar el bien Y para aumentar esta cantidad del bien X. Este cambio o variación se llama el delta, ¿no? Para poder moverme de A a B, si esto representa la curva de indiferencia de un consumidor, tiene que renunciar a esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad de X. Por lo tanto, su pendiente M va a ser igual a menos delta Y sobre delta X. Y ahí tienen que la pendiente es negativa. Segundo, las curvas de indiferencia muestran una pendiente decreciente. Eso en la pendiente aquí se le llama tasa marginal de sustitución por sus siglas. T de tasa marginal, M de sustitución, S del bien X y el bien Y. La pendiente en esta curva de indiferencia está representada por estas abreviaturas, tasa marginal de sustitución. Y su pendiente es, si ustedes se fijan acá, decreciente. Este era todo este rectángulo, marcador. Todo este rectángulo representa el primer cambio. El segundo está representado por esta. A medida que yo me muevo de A hacia C, mi pendiente va a ir disminuyendo. ¿Por qué va a ir disminuyendo? Porque cada vez tengo menos Y. Este valor de Y va a ir disminuyendo, va a ir aumentando X. Por lo tanto, tengo menos posibilidades de intercambiar Y por X. Entonces, mi tasa marginal de sustitución, mi pendiente va a ir disminuyendo hasta que aquí va a ser una línea recta y ya va a tener pendiente. En consecuencia, esta disminución de la pendiente le hace convexa a la curva de indiferencia. Entonces, tiene pendiente negativa, es decreciente y eso hace que sea convexa. Tercero, no pueden, si hubiese acá otra curva de indiferencia, no se pueden intersectar. Por ejemplo, esta podría ser una curva de indiferencia U2, que represente un nivel de utilidad igual a 100. Entonces, ¿dónde se está intersectando? Bueno, hice mal déjeme borrar un minutito para explicar mejor. Voy a intersectar acá, en A. La nueva curva de indiferencia vendría a ser esta de aquí, y que representa un nivel de utilidad mayor al anterior. Entonces, A corresponde a U1, U1 y corresponde a U2. No pueden pertenecer a dos curvas de indiferencia porque representan diferentes niveles de utilidad. 50 es diferente que 100 o 100 es diferente a 50. Por eso no se pueden intersectar las curvas de indiferencia. Y finalmente, la cuarta característica es de que representan un mapa de curvas de indiferencia. Pueden haber aquí cientos de curvas de indiferencia. Y en la realidad ocurre eso. Cuando yo compro una computadora, tengo diferentes combinaciones o marcas de computadora e impresora para comprar. No hay una sola. Por lo tanto, este cuadrante representa un mapa de curvas de indiferencia. Hay cientos de curvas de indiferencia que representan diferentes posibilidades de demanda de un bien. Esas son las cuatro características que también están explicadas acá y que vamos a
mostrarlas a continuación. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. En el gráfico se muestra una curva de indiferencia U1, que es una función que depende de X y Y, que representa un nivel de utilidad constante y que a lo largo de ella es posible ubicar una serie de combinaciones distintas de cantidades de los bienes X y Y, A, B, C. Los puntos A, B y C son indiferentes para el consumidor porque le proporcionan el mismo nivel de utilidad total. Mapa de curva de indiferencia. Cuando tenemos un conjunto de curvas de indiferencia, como en este caso, estamos hablando de un mapa de curva de indiferencia. Y por eso se define como el conjunto de curvas de indiferencia correspondientes a distintos niveles de satisfacción o utilidad. U1, U2 o 3 representan diferentes niveles. Formalmente, si dada una función de utilidad representada por U1, X1, etcétera, etcétera, representa, es igual a una constante C, y esa constante C es un número. Por ejemplo, yo podría colocar acá una constante C, y esa C podría ser 150, sabiendo que U2 es 100 y sabiendo que U1 es 50. Entonces, dice, una función de utilidad se puede representar a través de una función que va a depender de las diferentes cantidades de X y que va a ser igual a C. Se generará un mapa de curvas de indiferencia cada vez que el parámetro C tome valores diferentes. Entonces, este C toma valores diferentes, que son estos. Diferentes niveles de utilidad. Ahora, aquí también se puede explicar lo que estamos hablando hace rato, los tres supuestos del enfoque de la curva de indiferencia, ¿no? Donde D es mejor que A es mejor que C, transitividad, completitud a un consumidor demanda funciones completas, no parciales. En el caso de la utilidad 2, puede demandar A o puede demandar B, le es indiferente. Y cuanto más mejor, a un consumidor, si le dice cuál de estas combinaciones puede elegir, va a ver que puede elegir D, porque representan mayores cantidades de ambos bienes. ¿Sí? Entonces, D va a ser mejor que A va a ser mejor que C. Bien, esos son los aspectos más importantes de un mapa de curvas de indiferencia. ¿Cuáles son las propiedades o características de las curvas de indiferencia? Ya hemos explicado, pero acá tienen para volver a leerlas si es que no se entendió. Primero, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. De acuerdo a esta propiedad, la única forma para que un consumidor pueda consumir más unidades de un bien sin que cambie la utilidad total es que deje de consumir un bien para aumentar el otro. Es lo que les decía. Si yo me muevo en una curva de indiferencia de un punto A a B, voy a dejar de mandar una cantidad de Y para aumentar X. Las curvas de indiferencia son convexas debido a que la pendiente disminuye conforme el consumidor se desplaza de arriba hacia abajo o aumenta si yo me desplazo de abajo hacia arriba. Tercer característica, las curvas de indiferencia nunca se cruzan porque un punto de intersección significa que en ese punto puede representar a dos curvas de indiferencia y eso no debe existir. Y 4, cuanto más alejada esté del origen una curva de indiferencia, representa mayor nivel de utilidad. Esas son las 4 características más importantes de una curva de indiferencia. Finalmente, la tasa marginal de sustitución, también ya les expliqué, la tasa marginal de sustitución no es más que la pendiente de una curva de indiferencia. La tasa marginal de sustitución, por sus siglas, siempre vamos a utilizar esta sigla de un bien X respecto a un bien Y, mide el número de unidades del bien Y que el consumidor está dispuesto a prescindir, a renunciar por unidad adicional del bien X cuando se mueve en una curva de indiferencia, de tal forma que un consumidor mantenga su nivel de utilidad constante. Geométricamente, la pendiente de un punto de la curva de indiferencia está representada por la tasa marginal de sustitución. ¿Qué quiero decir con esto? Déjeme utilizar un plano cartesiano.
Esta es una curva de indiferencia de un bien X y un bien Y. A medida que me muevo en este sentido, la pendiente va disminuyendo. ¿Por qué va a ir disminuyendo? Porque aquí ya se va a hacer plano, pues ya no va a haber pendiente, chicos. Aquí es la parte más empinada. Fíjense cómo va a ir cambiando. La tasa marginal es decreciente por ese motivo, ¿no? Va a ir decreciendo conforme yo me mueva de arriba hacia abajo, va a ir aumentando si me muevo de abajo hacia arriba. Algebraicamente, la pendiente se representa de dos formas, para datos continuos y datos discontinuos. El primero de ellos, eh, para datos discontinuos, cuando yo tengo una tabla, al calcular la tasa marginal de sustitución a través de la medición del cambio del bien Y, dividido entre el cambio del bien X. Y para funciones continuas voy a derivar la función respecto a X e encontrar la utilidad marginal. Pero también se puede indicar que la tasa marginal de sustitución se puede encontrar a través de la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. Que esto se puede representar también algebraicamente así. Primero, la utilidad marginal de U, la utilidad marginal de X, viene a ser la derivada de U respecto a X. Y la utilidad marginal de Y viene a ser la derivada de U respecto a Y. Pues lo que voy a hacer es extremos con medios. Es decir, que voy a tener derivada de U por derivada de Y dividido entre medios, derivada de U por derivada de X. Derivada de U por derivada de X. Eliminamos esto que son iguales y me queda esto de acá. Esto es lo mismo que esto. Entonces la tasa marginal de sustitución también se puede encontrar a través de esta relación. Esta es una relación, ¿no? Cuando estamos midiendo dos variables y que se modifican las dos, es una relación. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nada. Representación gráfica de la tasa marginal de sustitución. Bueno, acá pueden ver en una curva de indiferencia cómo la tasa marginal de sustitución va disminuyendo conforme el consumidor se mueve de arriba hacia abajo, o va a ir aumentando si se mueve en este sentido, ¿no? Disminuye en este sentido y aumenta si se mueve en este otro sentido. El comportamiento de la tasa marginal de sustitución sobre una curva de indiferencia se representa en el siguiente gráfico. Cuando un consumidor conforme se desplaza desde los puntos de C a F sobre una curva de indiferencia, está dispuesto a renunciar a una menor cantidad del bien Y, porque cada vez el bien Y se le hace más pequeñito. Pues. Por si acaso, este es el cambio de Y y este es el cambio de X. Aquí va a ser el cambio de Y, cambio de X. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución disminuye cuando el consumidor se mueve de arriba hacia abajo y aumenta cuando se mueve de abajo hacia arriba. Bien, finalmente con esto terminamos. También hay dos curvas de indiferencia diferentes a las que hemos hablado. Estas son las curvas de indiferencia paralelas que son de los bienes de sustitutos perfectos. Por ejemplo, un sustituto perfecto puede ser un lapicero azul y un lapicero rojo. Puede ser un billete de 10
de 10 bolivianos con 2 monedas de 5, son sustitutos perfectos. O bienes complementarios perfectos, puede ser un zapato derecho y un zapato izquierdo. ¿Cuál es la diferencia en estos casos? La tasa marginal de sustitución. Las curvas de indiferencia de indiferencias particulares representados por las líneas rectas paralelas, cuyas tasas marginales de sustitución tienen un valor constante. Aquí, en cada punto, en A, en B, en A o en B, es el mismo. Si ustedes sacan la pendiente de que es este triángulo, es el mismo. Es constante en cada una de estas. Y el caso de las curvas de indiferencia de dos bienes complementarios perfectos aplicados a bienes que siempre van juntos y que no pueden sustituirse entre sí, por lo que su tasa marginal es 0. Yo no puedo sustituir mi zapato derecho con el izquierdo, cada uno es muy particular. ¿Sí? Esto implica básicamente de que también se pueden analizar dos formas de curvas de indiferencia particulares, que son aquellos de los bienes sustitutos perfectos y complementos perfectos. Ejemplo. Acá tienen un ejemplo de curvas de indiferencia de bienes sustitutos perfectos. Como decíamos, un lapicero negro, un lapicero, en este caso azul. Su tasa marginal de sustitución es positiva, pero constante, no es decreciente como la curva de indiferencia. Y en este caso, tenemos las de dos bienes de complementos perfectos, el zapato derecho, el zapato izquierdo. En el caso de la tasa marginal de sustitución del zapato derecho es 0, porque es una línea horizontal. No puedo aquí sustituir. En cambio, aquí es indeterminado. Yo puedo ir analizando diferentes cantidades. Pero tienden básicamente a tener una tasa marginal de sustitución. Muy bien. No vamos a estudiar, obviamente, pero estamos conociendo que existen también estos dos tipos de curvas de indiferencia, que son curvas paralelas y curvas perpendiculares. Bien, y la otra herramienta que lo vamos a estudiar en la próxima clase es la restricción presupuestaria. Esto lo voy a dejar aquí. Y ya hemos visto, yo quisiera que vayan leyendo. El próximo lunes vamos a dar un control de lectura de la parte teórica. El día viernes voy a terminar con la otra herramienta que se llama recta presupuesto. Luego vamos a ver el equilibrio y luego hacemos ejercicio. No sé si algún comentario o pregunta. Bien. Ingeniero, la diapositiva de este tema para el Bien. control de lectura, ¿dónde la encontramos? Ya está colgada en la plataforma. Ahí, listo. Ahora. Hay una pregunta en el chat, me dicen, las curvas de indiferencia no tienen un límite. Claro, al ser asintóticas, no se van acercando en el infinito a los ejes, ¿no? De ahí de que su tasa marginal cada vez va a ser valores infinitesimales, ¿no? Para el compañero que me preguntó, para Joel Rolando Juanca, evidentemente las curvas de indiferencia son curvas que se van acercando a los ejes, ¿no? Y que no tienen un límite definido, se van acercando, pero nunca se intersectan. Por lo tanto, se pueden sacar sus pendientes, sus tasas marginales van a ser valores infinitesimales, y que es el concepto también de derivadas, ¿no? Cada punto en una curva de indiferencia representa una tasa marginal de sustitución. Muy bien. No hay más en el chat. A ver, mensaje nuevo. El PDF con las notas del primer parcial las va a enviar, a ver, en 5 minutos apago, busco y se los voy a publicar. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Entonces activen su cámara para hacer la captura de asistencia.
Era una pregunta, y si mi computadora no tiene cámara, Ya, ponga en el chat, porque también sale el chat. ¿Se me Póngale ahí que escucha? está sin... Sí, sí, le escucho. Es Todos sin los que cámara igual. están, sí, póngame ahí sin cámara. Ok, Jocelyn ha puesto sin cámara. En la captura de pantalla que hago sale el mensaje sin cámara. Pérez, Tonconi, Callejas no tiene cámara. Ochoa, eh, Wilber Antesana. Pérez, Quintana, Callejas, Cristian Ochoa. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Pueden salir de la cámara. Nos vemos el día viernes. Eh, el día viernes, por si acaso, eh, el día viernes, por si acaso, hay